Buenas tardes, Lisan. Buenas tardes, chicos. Un segundito, chicos, les voy a mostrar en la plataforma. Estoy actualizando la unidad 3. Básicamente lo que hemos visto ayer, pero esta vez completo. De tal manera de que puedan ahora ver más componentes de la estimación de momentos. Ya, entonces un segundito, por favor, y enseguida les aparece. Se me fue la hora con el examen del otro curso, así que un segundito, por favor, chicos. Y no se olviden, bueno, que mañana tenemos nuestro examen, así que mañana vamos a estar también repasando la unidad 2 y nos vamos a preparar sobre todo con esto que es la unidad 3. Que vamos a ver hoy día alguito, o sea, básicamente una parte de lo que hemos visto ayer en general. Y ya luego, pues, acordamos los límites de nuestro examen. Ok, chicos. La unidad 3 se basa en los comandos que hemos visto ayer, solo que para que volvamos al examen y tengamos un cuerpo teórico más completo, también les he aumentado lo que correspondía al seguimiento de sus apuntes. Ok, ahora ya pueden ver la pantalla. A ver, les muestro. Bien, bueno, aquí está la unidad 3, chicos. Es lo que estaba subiendo y se me fue. Subió bastante lento, pero bueno, ya está. Es básicamente la complementación a esto que ustedes ven acá arriba. Ya la anterior semana les había dejado esto que es la idea de los apuntes sobre panel dinámico, pero eso necesita también tener un cuerpo teórico un poco más robusto, más avanzado. Por eso es que sobre los apuntes les he dejado el desarrollo completo de la unidad 3, que si bien vamos a ver solamente una pequeña parte el día de hoy y que cubre obviamente el examen de segundo parcial, hay algunos componentes que los vamos a desarrollar ya para la tercera etapa del curso, ya que justamente va a ser las ampliaciones del modelo de tipo dinámico. Así que por favor usen la unidad 3, pero sobre todo básense en los apuntes, ¿ya? Ojo, les repito, la unidad 3 se basa en los apuntes, pero tiene más contenido del que vamos a utilizar para el examen de mañana, ¿ya? Entonces, eso simplemente para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar justamente qué significa esa unidad 3. Y en nuestro caso, me voy a las diapositivas. Esa unidad 3, ahí lo ven. Pues básicamente hace referencia a esto. Bueno, voy a pasar así, simplemente a grosso modo, lo que estábamos revisando en los apuntes y son básicamente estos, ¿no? Bueno, evidentemente, un primer punto que nos interesa es en este curso de datos de panel para modelos dinámicos, es primero entender que en algún momento podemos correr todo esto de forma independiente. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. El modelo de tipo panel dinámico normalmente va a requerir un análisis de tipo variables instrumentales y por eso es importante que ustedes conozcan o más que todo recuerden cómo es que trabajamos con esas variables instrumentales, ¿no? A partir del comando XT, que hace referencia a datos de panel, luego IV y rect, ¿no? Tal como el día de ayer les había comentado. Y después, claro, de verificar los elementos de un modelo de variables instrumentales, hemos pasado al siguiente punto que hace referencia evidentemente a lo que indica el título, los modelos dinámicos. Y en este caso, pues tenemos que recordar que a veces vale la pena incluir la parte de dinámica en las estimaciones de econometría en general y específicamente de datos de panel por ahora, porque muchas veces sabemos que las variables tienen algún tipo de memoria o algún tipo de efecto del pasado, ¿no? Justamente recordando los modelos R que habíamos visto en el curso previo, donde identificábamos que una variable, digamos la variable X, podía evolucionar con el paso del tiempo y depender su evolución a una fracción de lo que habría pasado en periodos atrás. Y ese modelo autorregresivo, el modelo R, pues podía tener una cola bastante larga y eso nos permitía definir un modelo de tipo RP, ¿no? Donde ese RP evidentemente nos dice que tiene una memoria de hasta P periodos atrás.
Entonces, básicamente eso mismo queremos ahora incluir dentro de nuestro análisis multivariado. O sea, verificar que será que realmente la variable de interés depende de los regresores o tal vez también tiene alguna influencia de su propia evolución. ¿No? Es una pregunta que justamente nos interesa responder. Y ahí están justamente los comandos que vamos a analizar. Por ahora, vamos a utilizar este. Para el segundo parcial, me refiero, vamos a usar sobre todo el comando xtbond. Y una vez que podamos aplicar este primer comando, que es en realidad el primero que aparece en el análisis de los datos de panel dinámicos, luego, ya, cuando dominemos este, o por lo menos cuando hayamos hecho una práctica con xtbond, luego vamos a pasar con estos otros modelos. Ok, no es xtbond, es xtabond, es Arellano-Bond. Luego vamos a pasar con este, que es básicamente un modelo de tipo Arellano-Bober, que si revisamos lo que nos indica, nos está básicamente sugiriendo que va a desarrollar el trabajo con diferencias. Entonces el comando xt, otra vez es datos de panel, pero la letra D que aparece en esos dos componentes hace referencia a que vamos a utilizar las regresiones con variables que han sido diferenciadas. Y además, más que las variables, los instrumentos van a ser diferenciados, ¿no? Y es un comando que es muy parecido al xtavont, que es el que estamos viendo ahora, pero que incluye más instrumentos de los que se identifican con xtavont. El día de ayer, por ejemplo, en una de las estimaciones que hicimos, aparecía como, creo que 30 variables instrumentales aplicadas con xtavont. Cuando apliquemos XTDP de SIS, evidentemente el número de instrumentos se va a incrementar notablemente. Y eso significa que los instrumentos van a ser ahora analizados en diferencias y también en niveles, ¿no? Tal como la variable ha sido observada. Entonces, ese es un siguiente comando que evidentemente debe ser usado cuando nosotros estemos seguros de que los instrumentos no solamente pueden ser diferencias, sino que también los instrumentos pueden ser variables medidas en nivel. ¿Ya? Esa es una característica. Pero después de correr el modelo de Arellano-Bond, existe una generalización, ¿no? Básicamente es una evolución del comando y que se lo desarrolla sobre todo para poder tener una mayor cantidad de instrumentos a partir del enfoque de Arellano-Bond. Y ahí es donde aparece el segundo comando, xtabond 2. Ese es un comando del Stata, que efectivamente aparece el número 2 como una ampliación de esto que hemos visto y que estamos viendo justamente en estas clases. Y este estimador de Arellano-Bond 2 pues fue desarrollado de una manera bastante actual, el 2006, que contrasta bastante con lo que teníamos el año 91, ¿no? Entonces hay muchos años que han pasado para justamente tener una mejora en la estimación. Y este modelo, pues, ya tiene para el Stata, sobre todo, varios comandos adicionales que básicamente los vamos a utilizar para poder modelar mejor esos escenarios que vamos a ir presentando. Pero obviamente esto ya pertenece al tercer parcial, ¿no? Y en este caso, justamente cuando hablemos sobre Avant 2, si bien vamos a seguir trabajando con el método de momentos, ahí es donde voy a aprovechar para poder presentarles a ustedes esa introducción, ¿no? Como una cápite de lo que significa el método de momentos, ¿ya? Para que tengamos también conocimiento de cuál es el marco teórico de econometría que sustenta el comando Arellano-Bond. Y finalmente nos va a aparecer un segundo, bueno, un último aporte, que también es otro comando que aparece en el Stata, que es xt directamente dpd, ¿no? Que este igual ha sido desarrollado para el año 2009, ya es también quizás uno de los últimos aportes que se ha ido aplicando y lo que hace este comando de xtdpd es no solamente trabaja con el tema de heteroscedasticidad o autocorrelación, sino que inclusive puede identificar la presencia de medias móviles, ¿no? Que es justamente la parte MA, ¿no? La media móvil, la MAQ, el modelo MAQ que habíamos visto en el curso de econometría anterior. Entonces, este modelo obviamente no es que sea el mejor, ¿no? Ni tampoco este, o sea, no es que los estamos viendo como una categoría de mejor y peor, sino que simplemente son modelos que incluyen más componentes, ¿no? Tienen más partes según las cuales nosotros podemos aprovechar esos componentes para poder
aproximar de la mejor forma posible nuestros modelos estimados. Y entonces, esa es la historia de lo que vamos a hacer. Hasta el segundo parcial es esto, y el tercer parcial van a ser estos tres, más el componente de momentos, que justamente ya lo tenemos en planes. Y bueno, aquí está justamente la idea de cómo vamos a proceder con el método de momentos. Evidentemente, la parte teórica igual se las he presentado el día de ayer, que no es necesariamente la parte narrativa, ¿no? Porque esta parte narrativa, pues justamente está en la lámina para que ustedes la puedan revisar con calma. Lo que nos interesa también es entender cómo es que la matemática está generando algún tipo de escenarios nuevos, ¿no? Para entender los modelos dinámicos. Y por eso es que el día de ayer justamente les mostraba a ustedes cómo fue la evolución de ese modelo de tipo dinámico, desde, por ejemplo, un estimador de tipo, bueno, llegando a la Arellano-Bond, pero iniciando mucho antes, ¿no? Con un estimador llamado Anderson-Xiao. Y ese estimador Anderson-Xiao, evidentemente, viene de los años 80. Se lo presenta el año 81. Luego pasamos al año 89 con el estimador de Arellano. Y ya para el 91 aparece este gran estimador y decimos gran porque es muy utilizado en econometría, el estimador de Arellano-Bond. Y todo basado sobre todo en este tipo de escenarios denominados el método de momentos. Y aquí es justamente donde nos hemos quedado, ¿no? Estamos aplicando una primera alternativa de la estimación de vía de Stata de este modelo de tipo dinámico. Y un primer componente es justamente este. El día de ayer nos habíamos quedado analizando este punto. Por ejemplo, en la regresión que hicimos el día de ayer, les decía que si nosotros vamos a utilizar simplemente un retardo de la variable de interés, pues no es necesario poner el comando lax y el número de retardos que queremos incluir. Porque por defecto el stata ya aplica un lag. O sea, por defecto nos está diciendo que la variable de interés, la variable y, ya tiene un rezago para poder ser calculada. Sin embargo, hay algunas variaciones que vale la pena analizar y justamente están aquí. Cuando vemos este escenario de lags nada más, es quizás el modelo más básico de tipo dinámico que nos interesa analizar y este está muy relacionado con el estadístico Sargan. Pues revisando algo de la historia de la econometría, pues el señor Sargan, aquí aparece simplemente como un comando, pero era básicamente un matemático muy brillante que desarrolla un algoritmo para poder probar la posible sobreidentificación de variables instrumentales. Entonces, este test de Sargan lo aplicamos normalmente acá arriba porque nos está indicando que este corre cuando no estamos poniendo límites a las varianzas, ¿no? Entonces, antes de incluir las varianzas robustas, debemos hacer la prueba con el estadístico Sargan. Y este es simplemente poner el comando stat sargan. La idea básica del stat sargan es quizás esperar que el valor sea mayor que 0.05. Bueno, sargan es un chi cuadrado, entonces esperamos que el valor del chi cuadrado, el valor p del chi cuadrado, sea mayor que 0.05. Porque si evidentemente el valor es mayor que 0.05, podemos concluir que no tendríamos problemas con los instrumentos y por lo tanto, esos instrumentos identificados, por ejemplo, para los lags, estarían bien identificados y nos sirven, por lo tanto, son útiles para poder explicar la evolución de este primer panel. Pero recuerden que a veces nosotros sabemos que los modelos vienen de un escenario muy diverso de cada individuo, ¿no? Entonces, y sobre todo ahora que nosotros estamos trabajando con países. Y evidentemente, por lo que vimos en el primer parcial, cada país es muy diferente a otro, ¿no? Y en algunos casos, como hemos visto en la parte de la revisión de gráficas, algunos países son abismalmente diferentes, crecen demasiado o son muy grandes en su propia evolución y otros también son bastante estables o crecen muy poco. Entonces, esa heterogeneidad en los datos que podemos identificar evidentemente nos permite ya intentar resolver el problema de la posible heterocedasticidad. Y por eso es que ya el segundo comando es justamente aquel que incluye las varianzas robustas. Y aquí tenemos que justamente aplicar eso, chicos. Cuando ustedes apliquen las varianzas robustas,
automáticamente no pueden usar Sargan, ¿ya? Porque Sargan no se calcula vía varianzas robustas. Entonces, solamente cuando ustedes han cumplido el primer comando y ya saben que las variables instrumentales han sido aprobadas o no han sido aprobadas, recién podemos pasar luego a un modelo que tenga las varianzas robustas. Y en el caso de las varianzas robustas, una vez que hemos llegado a ese nivel, recién podríamos incluir, por ejemplo, el estadístico llamado ABOND. Y este estadístico ABOND o StatABOND, es el comando del Stata, básicamente nos ayuda a identificar posibles problemas de autocorrelación residual. Y claro, si bien ya hemos visto con el comando robust que podríamos estar controlando la heteroscedasticidad, no nos olvidemos que sigue siendo una serie de tiempo y como tal puede tener problemas de los residuos, en los residuos. Y podríamos tener, por ejemplo, problemas de autocorrelación residual de orden mayor que 1, ¿ya? Autocorrelación residual, por ejemplo, de orden 2, lo cual ya sería algo complicado. Y específicamente el comando StatABOND lo que busca es identificar la presencia de autocorrelación residual. En este caso, la hipótesis nula nos dice que no hay autocorrelación residual. Entonces, a diferencia de Sargan, en el StatABOND nos interesa que el valor sea lo más pequeño posible. Entonces, es simplemente acordarse de eso, ¿no? En Sargan, mientras el valor P sea lo más grande posible, mejor para nosotros, nos está indicando que el modelo está bien identificado. Y en el estadístico ABOND, pues esperamos que el valor P sea menor que 0.05, lo cual nos estaría indicando que no tengo el problema de la autocorrelación residual. Luego aparecen, y van a ver más adelante, les he dejado la parte teórica, bueno, eso lo vemos ya para más adelante, pero aparece un comando llamado two-step, ¿no? Que efectivamente lo entendemos como 2 pasos. El de acá arriba es equivalente a one-step. Bien, eso forma parte de el método de momentos, sobre todo para poder encontrar un elemento llamado omega, ya que ya lo vamos a recordar en breve, porque se los puse el día de ayer en la pizarrita electrónica, ¿no? En el comando que he desarrollado de la derivación del modelo Arellano-Bond, justamente aparecía un elemento llamado omega. Y ese valor omega puede ser calculado en un paso o en 2 pasos. Y eso justamente hace referencia. El no poner nada acá arriba, suponiendo que el modelo tiene un comportamiento homocedástico, entonces estaríamos en one step, ¿no? Que utiliza una matriz donde los pesos o las ponderaciones básicamente son de tipo homocedásticas y estaríamos acá arriba. Ese sería el one step. Pero a veces, y es más, se recomienda que usemos el comando toStep, de tal forma que toStep nos dice que va a utilizar la estimación suponiendo que hay heteroscedasticidad y va a intentar corregirla. Entonces, al margen de poner robust, también podemos poner toStep, ¿no? Entonces, básicamente estamos buscando aquí la aplicación del estimador de momentos, ¿ya? Pero en un paso o en 2 pasos, al margen de lo que podría suceder con las varianzas que son robustas o no son robustas. Así que simplemente con este primer comando, xtabond, tenemos por ahora 4 posibles resultados. Y esto ya depende del investigador, depende de esta persona definir con cuál de los comandos se va a quedar. De hecho, no son mutuamente excluyentes. O sea, tranquilamente ustedes, chicos, pueden utilizar los 4 comandos y sobre los 4 comandos ir priorizando los resultados. Evidentemente, sabemos que quizás el comando más potente podría ser este, porque no solamente está controlando con las varianzas robustas, con VC robust, sino que además la propia estimación de los coeficientes lo está generando vía una corrección de la posible heteroscedasticidad con el comando toStep. Y muchas veces vamos a encontrar también en los libros que se recomienda utilizar toStep. Es más, si ustedes revisan la ayuda de Stata, el help toStep, pues no toStep, el help de StataBond, efectivamente con el help de este comando nos va a aparecer la idea del toStep como básicamente una alternativa que es bastante amigable para nuestros propósitos de estimación, ¿ya? Entonces, esas son las ideas básicas según las cuales podemos correr esta primera parte.
cuando tenemos variables que son evidentemente exógenas. Y también no se olviden, chicos, que esto forma parte del modelo que vayamos a estimar y forma parte del criterio del investigador, el saber qué cosa vamos a usar. Si quizás solamente vamos a usar variables exógenas, y por lo tanto aquí están estas dos, o tal vez, como vamos a ver más adelante, también corresponde y nos conviene incluir variables predeterminadas y variables endógenas. Por ahora, solamente usamos las exógenas, aquellas cuyo valor no tiene ningún tipo de relación con los resultados del modelo, sino que los valores que asumen son completamente exógenos, vienen de otros fenómenos, pero una vez que las variables asumen sus valores, esos pueden servir para estudiar el valor de Y, ¿no? Esa es la primera parte de los exógenos. Y bueno, justamente el día de ayer nos quedamos en este punto y además estábamos con un escenario del programa Stata. Y, a ver, me voy a ir al Stata un ratito para otra vez simplemente recordar lo que estábamos haciendo el día de ayer. Entonces voy a utilizar esos 3 comandos por ahora. Ustedes me pueden seguir, por favor, chicos, con esa misma idea. Y si tienen sus statas abiertos, pues mejor aún. Ok, tenemos esto. Bueno, ayer les comentaba que tengo esta base de datos, ¿no? Que son 100 observaciones para 10 países y en 10 tiempos, ¿no? Va del 1 al 10 y tengo 10 tiempos. Y tengo varias variables, las cuales voy a utilizar justamente para verificar, por ejemplo, que corran los comandos de tipo predeterminados, endógenos y también los exógenos. Obviamente, como esta es la continuación del día de ayer, lo que hicimos el día de ayer, ya sabemos que por este comando de acá arriba, aquí a la izquierda, chicos, ya sé que estoy corriendo, ¿no? Un modelo de tipo panel, ¿ya? Y efectivamente es lo que acabo de hacer, ¿no? Ya puse xtset ID time el día de ayer y sobre eso estoy trabajando. Lo que corresponde entonces ahora es, dado que ya apliqué el comando zoom y ya sé cuáles son las variables, pues me interesa empezar a escribir cómo es que podría aplicar este primer modelo de tipo Arellano-Bond para variables independientes exógenas. Entonces, los comandos, ya saben, son básicamente estos, son xtabond, ¿no? Que es lo primero que tenemos que recordar. Luego aparece la variable de interés. Y en nuestro caso, la variable de interés eran las export, ¿no? Según los datos que hemos identificado en mi modelo, ¿no? Las export son mi variable de interés. Pero además de las variables de interés, según recordamos aquí, hemos utilizado también el PIB y el tipo de cambio real. Entonces el PIB es un regresor y el tipo de cambio real es otro regresor. Y hasta ahí nada más podemos correr el primer modelo tipo dinámico. Y como les decía, no necesito poner coma lax1, ¿no? Porque por defecto esta parte del coma lax1 ya lo está corriendo el stata, ¿no? Automáticamente al poner xtabond ya sabe, en la programación ya sabe que va a aplicar el primer lag de la variable export en este caso. Entonces, lo voy a quitar porque, como les mostré ayer, esto ya es irrelevante para un rezago de tiempo. Y luego ponemos automáticamente el valor Enter y ahí sale. Pues estamos corriendo, como indica el título, el modelo de panel de tipo Arellano-Bond. Algo que tenemos que tener mucho cuidado, y ese es el problema del estimador Arellano-Bond, es que los grupos, ¿no? Muchas veces son un número menor que el número de instrumentos, ¿ya? Y a veces esto puede ser un gran problema. Ya vamos a ir verificando más adelante si es que evidentemente aparece el problema. La primera recomendación que van a ver ustedes en las láminas que les he dejado es que tenemos que tener mucho cuidado con la sobre-identificación. O sea, el generar más instrumentos que grupos, por ejemplo, que tenemos disponibles. Y lo mismo, tener más instrumentos que inclusive variables disponibles. De hecho, es un poco difícil porque, como recordarán ayer, el estimador de Arellano-Bond, conforme va creciendo el tamaño de la muestra, obtengo datos de una muestra más grande, automáticamente genera un mayor número de instrumentos. Entonces es un poco difícil comparar con los regresores. Pero por lo menos hay que tener cuidado en comparar este número
con este número de acá. ¿Ya? Una recomendación es justamente esperar a que el número de grupos sea mayor que el número de instrumentos para no tener problemas de sobreidentificación. Bueno, ¿qué es lo que vemos en este caso? Pues, al margen de esta recomendación que va aquí arriba, tenemos que entender que el estimador WALT es quizás el que estaría asemejando al estimador F de Fisher de un modelo de regresión común y corriente. Porque WALT en este caso me está diciendo que el conjunto de elementos del modelo es o no significativo para explicar la evolución de la variable de interés. Y pues efectivamente, aquí en este resultado que ustedes ven, según el test de WALT, el grupo de variables tomadas en cuenta sí es adecuado para poder explicar la evolución de la variable exportaciones, ¿no? Entonces, el grupo es significativo. Ya saben, el test de WALT es muy parecido a Fisher. Lo segundo que tenemos que identificar por ahora es justamente que ya hemos identificado que hay dinámica en la variable export. Y esa dinámica significa que la variable export está evolucionando en función de su propio pasado, cuyo valor por ahora es estacionario. Ya, ojo también con ese punto. Recuerden que un elemento fundamental de los modelos autorregresivos es que la pendiente tiene que ser menor que 1. Porque en el momento en que sea mayor que 1, no solamente va a explotar la evolución del modelo, sino que además es un síntoma de tener raíces unitarias, ¿no? Y por lo tanto que el modelo sea no estacionario. Entonces, por ahora vemos justamente este elemento. Estos de acá dependen de las variables que incluyamos, ¿no? En este caso hemos incluido la producción como elemento que explica las exportaciones, los precios internacionales, igual como un elemento que explica las exportaciones, pero esos son los precios locales, ¿no? Por eso les decía que yo esperaba un signo negativo, aunque salió positivo. Y luego la constante que por ahora no tiene mucho que decir, dado que es un modelo inventado, ¿no? Una propuesta meramente inventada. Por ahora, hasta aquí llegamos simplemente con la primera aplicación. O sea, ya puedo aplicar el test Sargan, ¿no? Que como les puse en el comando, pues el test Sargan es stat Sargan. Pues automáticamente ponemos eso, stat Sargan. Oh, se me va otra vez. Stat Sargan. Y le pongo enter. Ahí está. Bien, el comando stat Sargan, ¿no? Tiene esta hipótesis nula, que nos dice básicamente que, bueno, las restricciones son válidas o no. Y les dije, lo que nos interesa por ahora es básicamente rechazar la hipótesis nula, o sea, nos interesa hablar sobre el valor P. Y mientras nosotros tengamos un valor P de la distribución chi cuadrado que sea mayor que 0.05, pues evidentemente podemos decir que nuestro modelo no tiene problemas de sobreidentificación. Pero en este caso la probabilidad es demasiado pequeña, ¿verdad? Entonces, como el valor P es bastante pequeño, la probabilidad de estar con restricciones válidas es básicamente muy pequeña. Es demasiado pequeño el valor. Por lo tanto, no podemos quedarnos con esta hipótesis nula y significa para nosotros que nuestras restricciones, ¿no? Entonces ya no son válidas. Eso era de esperarse justo por la recomendación que aparece con el tema de la sobreparametrización de variables instrumentales. Recuerden que como este número normalmente es muy grande respecto a este otro número, entonces ya hay un indicio de que podemos tener una sobreparametrización, sobreidentificación del modelo y por lo tanto esa sobreidentificación evidentemente no es algo que nos permite explicar el modelo. Por ahora estaríamos básicamente indicando que esto pues no es un buen ajuste para nuestro modelo dinámico. Les repito, cuando apliquemos el estadístico de Sargan, lo que esperamos nosotros es justamente tener un valor mayor que 0.05 en el valor P de la chi cuadrado. Como el valor es menor que 0.05, pues automáticamente podemos estar negando todo esto, rechazándolo e indicando que nuestros parámetros estimados, las restricciones, o sea, estas ya no son válidas.
Y por lo tanto, el modelo, así tal como lo he planteado, ya no es un escenario de tipo dinámico, ¿ya? Nuestro modelo no ha superado la primera prueba. Quizás si aumentamos un nuevo nivel de rezagos, podamos hacer frente al número de instrumentos que aparecen, ¿ya? Entonces, hagamos la prueba. Ponemos otra vez el mismo comando, pero esta vez, coma, lax, y digamos 2. Ahora estamos quizás identificando una mayor presencia de memoria de la variable, ¿no? El hecho de que tenga un efecto muy fuerte en la propia evolución de la variable, podría estarnos diciendo que sí, que las exportaciones de hoy dependen de lo que pasó el periodo pasado y también dependen de lo que pasó hace 2 periodos atrás. Suponiendo que eso es un elemento de interés, entonces podríamos correr este valor, ¿ya? Ya tengo ahí los elementos calculados, pero luego me interesa correr el estadístico de Sargan, buscando quizás esta corrección, aunque ya sabemos, es muy probable que no me salga algo coherente, ¿no? Porque los números, el número de instrumentos pues sigue siendo alto, ¿no? 38 sigue siendo. Y bueno, tampoco, ¿ven? Hay demasiados instrumentos para poder aplicar a este nuestro modelo. Entonces, por ahora, no estaríamos teniendo un buen ajuste para el modelo dinámico y por lo tanto, estas restricciones aplicadas, pues, si bien la primera es significativa y la otra no lo es, pues no es un buen ajuste del modelo, ¿ya? Es la primera prueba. Eso estaba leyendo, es lo que dicen que este modelo solo se aplica para datos con muchos clusters con poco tiempo, me imagino, ¿no? Sí, de ahí es que nos permiten justamente ver esto, ¿no? De que este elemento de acá, pues evidentemente tendríamos que idealmente cambiarlo, ¿no? Que sea al revés. En vez de 70-10, quizás 10-70. Entonces, por ahora, ya saben chicos, en nuestro modelo, pues no nos está dando un resultado adecuado para poder decir que esto está explicando dinámicamente la evolución de las exportaciones. Va por ahí, primer punto. Bueno, no deberíamos hacer el siguiente paso, pero como estamos repasando los comandos del Stata, veamos qué sale cuando le aplicamos el VC Robust. Entonces voy a correr otra vez este modelo, este acá, y lo aumentamos al final, BCE Robust. ¿Ok? Y como hemos aplicado BCE Robust, entonces la estimación de Sargan ya no es adecuada, ¿no? Y el modelo se arruina, ese estadístico de Sargan, simplemente nos quedamos con esto. Y bueno, cuando aplicamos BCE Robust, pues tenemos que verificar el valor de la significancia individual, o sea, porque básicamente para eso es que lo estamos aplicando. Y si comparamos lo que teníamos antes, voy a subir un ratito, chicos. Si comparamos aquí, pues evidentemente el primer LAC es significativo y el valor del PIB también lo es. Al 3.69 y 3.59. Pero cuando aplicamos Robust, este baja, ¿no? Y este, empeora. Entonces, al haber aplicado la varianza robusta, pues evidentemente hemos identificado que había un problema de heteroscedasticidad. Nuestra varianza estaría afectando la significancia individual. Y otra vez nuestro modelo, pues, no explica mucho, ¿no? Solamente el primer rezago tiende a ser significativo porque su valor no ha superado 0.05, pero todos los demás elementos, pues evidentemente ya no son significativos. Y les repito, bueno, eso es algo de esperar, porque miren, ni siquiera hemos podido superar el test de Sargan. Entonces, el simplemente corregir por Robust, pues no nos está dando un resultado muy adecuado. ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues es correr Dice una la pregunta. estimación. Sí, dígame. Pero al aplicar el robust, digamos, tenemos que aplicar, o sea, el número, o sea, un rezago o cuántos rezagos, porque es, digamos, entonces cuando tenemos problemas de sobreidentificación, ¿verdad? Ya, no, el robot se aplica al modelo en general.
O sea, el robust está afectando a los residuos del modelo. Pero cuando aplicamos los lags hacen referencia a la variable de interés, porque esa es la dinámica, ¿no? Export está rezagado. O sea, en la ecuación esta que te puse aquí, no es, o sea, no depende de ese robust del número de lags. ¿Ya? Por ejemplo, si lo quito, ¿ya? Lo he quitado. Entonces yo sé que para mí el modelo es dinámico, pero solo de un periodo de rezagos, o sea, hasta lag 1. Y sobre ese modelo que tiene solamente un periodo de rezago, yo puedo aplicar el robust. Y lo que me sale es evidentemente un modelo, ya que tiene solamente un lag. El número de lags hace referencia a la variable de interés, pero el comando robust hace referencia a la varianza a la matriz de varianza y covarianzas de los residuos. Y por eso es que vía los residuos es que estos elementos se están viendo afectados. Entonces, depende de ustedes poner, ya saben, un modelo así, con lags que dependa de algún número en general, ¿sí? Depende de la aplicación del modelo, o quizás lo quitan, tal como lo hemos hecho, y aplicamos el robust. ¿Ya? Entonces, estamos atacando a dos cosas diferentes dentro de nuestro modelo. Y además de esto, les decía, además de que yo ya tengo la idea de un modelo dinámico que no está funcionando, y además de que he incluido el comando robust para tratar de que la matriz de varianza y covarianzas se comporte bien, podemos solicitarle al estadístico de Arellano-Bond que corra básicamente en dos pasos la definición de los coeficientes, ¿no? Entonces, two-step es justamente la forma en la cual esto va a correr. En el paso 1, una estimación de los residuos. Y en el paso 2, los residuos estimados para calcular el componente omega del estimador. Entonces, aplicamos two-step y nos sale esto. Pues miren, al final de cuentas, esto no está variando. Voy a compararle. Arriba es 41.65. Miren, 41 ha variado ligeramente, ok. 41 no ha variado, pero los otros decimales sí. El aplicar two-step está provocando que hay una mejora en el cálculo de este componente. Y además, el valor Z, miren, de 1.42 ha subido un montón. Ha subido a 68.73. Entonces, el aplicar two-step hace referencia a que hay una mejora en algunos indicadores. Evidentemente, el PIB sigue siendo un elemento que se comporta bien, ¿ya? Sigue siendo significativo, y por la mejora que hemos aplicado con los dos pasos de estimación del coeficiente de Arellano-Bond, pues este se vuelve demasiado grande. Sin embargo, el tipo de cambio real sigue siendo no significativo. Ahora, esa parte de los dos pasos, pues solo para que no se quede así en el comando stata, me voy a ir un ratito a las diapositivas para que les muestre dónde estamos con esto de los dos pasos. Bien, entonces un ratito, chicos, voy a avanzar rápido, por favor. Esto luego lo vemos. Y aquí está el dos etapas, two step. Es lo que me interesa que comprendamos para verificar que, o sea, qué cosa estamos haciendo con el stata. Y empezamos aquí. Bueno, les decía que el método de momentos es una forma de estimar un modelo de tipo regresión lineal, pero de una forma muy diferente. Este método de momentos lo que hace es generar estimadores a partir de los momentos que son esperanzas, varianzas, coeficientes de asimetría y kurtosis. Lo que hace es sobre todo hacer aproximaciones. Y por ejemplo nos dice que nosotros tenemos dos elementos para analizar. La función G depende de, por ejemplo, el regresor W, ¿no? Una matriz de datos W, y un estimador θ, donde θ puede ser lo mismo que beta en un modelo lineal. Lo que buscamos es la relación tal que la esperanza matemática de la vinculación de la base de datos W y su estimador θ, ¿no? En esperanza matemática sean iguales a 0. Ahora, ¿qué significa que sean iguales a 0? Pues básicamente la aproximación a 0 es muy parecida a la que nosotros verificamos como la minimización de los residuos al cuadrado. Cuando buscamos una minimización de residuos al cuadrado,
pues sabemos que estamos buscando una optimización hacia abajo, ¿no? Hacia el mínimo. Lo mismo sucede con los momentos. Buscamos los valores de W y de θ, tal que una función de tipo G, una función G, la esperanza matemática de esta relación sea aquella que sale algo parecido al residuo, pero cuyo valor sea efectivamente igual a cero. La idea es lograr convergencias. Y si realmente logramos nosotros esta convergencia entre el valor θ estimado y el valor de la función, pues efectivamente ambos elementos van a ser iguales. ¿Ya? Es una aproximación, como les decía ayer, de tipo probabilística. Cuando vemos W, es la base de datos, pues puede ser, ¿no?, la variable X, Y, Z. Puede ser esto si quieren capital, tierra, trabajo, y estamos buscando una aproximación a una función de producción. Entonces, pero sobre todo la idea es buscar argumentos que generen convergencias hacia algún valor. Si esto se aplica, entonces evidentemente esto de acá también va a funcionar. El valor esperado va a ser equivalente al valor poblacional. Y esto se corre a partir de este comando. Entonces, el método de momentos nos dice que es un argumento para la optimización. Y en este caso el argumento puede ser de dos formas. Puede ser el argmin, que es el argumento para minimización, o quizás la maximización, donde encontraríamos argmax. ¿Ya? Pero eso se debe sobre todo a la propia evolución de nuestros parámetros estimados dentro de una muestra. Dentro de la muestra puedo buscar un máximo o un mínimo. En el caso homologando a los mínimos cuadrados ordinarios, estamos buscando la minimización del término θ. Y aquí está la ecuación. Notarán, chicos, que esta ecuación de alguna forma se parece a lo que habíamos visto el día de ayer cuando encontramos un término omega. Y el término omega es justamente lo que buscamos calcular. Aquí está el tamaño de elementos, o sea, la muestra, que está sumando a todas las posibles funciones que satisfacen esta relación de los momentos, que es la función G de la base de datos sujeta a un estimador poblacional, porque este va a ser el muestral. Y lo hacemos además al cuadrado. Y además de hacerlo al cuadrado, lo estamos ajustando por un término omega, el famoso término omega. ¿Y qué cosa es omega? Pues es una matriz positiva y definida. Así es como básicamente la conocemos. Y este omega, entonces, puede ser calculado de diversas formas. Una de esas formas para encontrar omega es básicamente esto. Omega será la esperanza matemática, ¿no?, de la función de los valores en términos muestrales que estamos buscando al cuadrado y a la menos 1. Entonces estamos buscando el valor inverso de la relación de la función de nuestra base de datos y de nuestro parámetro a calcular. Esta es la idea, el encontrar omega, es el chiste fundamental para luego buscar el argumento mínimo que genera el estimador θ. Que en nuestro caso, nuestro estimador θ se llama estimador gamma en realidad, ¿no? Le hemos puesto la letra de gamma. Una vez que conocemos, ¿no?, esta aproximación de tipo probabilística a las funciones que son por ahora g de w dado θ, luego pasamos a un siguiente nivel. Y en ese siguiente nivel, pues recordamos esta expresión. Y esta es la expresión que yo les había presentado también el día de ayer. Les decía, tengo una variable y, ¿ya? Es la y nada más, la variable original. Y esta variable y tiene su respectivo rezago. ¿Se acuerdan? La ecuación de Arellano-Bond. Y entre la variable y original y su rezago, podemos encontrar lo que los vincula, que es una pendiente alfa en este caso, y ambas restadas nos dan la perturbación. Y la perturbación aquí está identificada como la letra UD. Entonces, esto es la variable de interés, este es el regresor, ¿no?, y este es el residuo. Pero podemos nosotros multiplicar todo esto por la matriz Z, la cual para nosotros es básicamente las variables instrumentales. Entonces, este es nuestro estimador de Arellano-Bond sencillo del día de ayer, pues aplicándolo al escenario del método de momentos, tiene que ser tal que la relación del residuo respecto a la variable de interés y el regresor tiene que ser igual a 0. ¿No? Estamos buscando una aproximación que busque el argmin del término. Y cuando buscamos este escenario, ¿no?, encontramos la ecuación
vamos a generar un conjunto de observaciones en la matriz Z de instrumentos, la cual se puede ordenar más o menos así. El primer instrumento está acá, para la primera observación, y para la segunda ya tengo 2 instrumentos, ¿se acuerdan? Para la tercera voy a tener 3 instrumentos, para la cuarta 4 instrumentos, y así sucesivamente, hasta que en algún momento voy a lograr tener hasta T menos un instrumento. Básicamente es el último valor que yo puedo lograr encontrar para armar mi matriz Z de instrumentos vía el método de momentos. Y esta matriz, por lo tanto, tiene esa dimensión. Es T menos 1, porque tengo hasta menos 1 elementos, por este valor, ¿no? Filas y columnas respectivamente. ¿Y para qué me sirve, bueno, este elemento Z? Pues recuerden, chicos, que ayer les mostré justamente esta ecuación, ¿no? Y decíamos que la ecuación que hemos desarrollado ayer efectivamente dependía de haber derivado esta ecuación de acá arriba y haber encontrado el valor de alfa despejado. Y cuando encontramos alfa despejado, otra vez aparece omega ahí. Y ese omega, entonces, es justamente el elemento que también tenemos que analizar. Ya sea con la lámina anterior, el método de momentos per se, así como dice la teoría, o el método de momentos aplicando variables instrumentales, así con las variables z. Al final de cuentas, igual tenemos que buscar una aproximación al valor omega. Y para encontrar omega, tenemos 2 alternativas. Y esas son. La alternativa 1, para encontrar omega, es, voy a asumir que los residuos se comportan como se comportan como algo independiente e idénticamente distribuido. Entonces, cuando vemos el residuo y sabemos que está con una IID, es que este residuo se comporta de forma independiente y además está idénticamente distribuido. Esa es la aproximación a una normal estandarizada. De tal forma de que si el residuo se comporta bien con media cero y varianza constante, entonces su varianza, que es la esperanza matemática cuadrática, evidentemente tiene que ser una constante. Que para un modelo multivariado, recordarán esta ecuación, chicos, para un modelo multivariado es esta constante multiplicada por la matriz identidad de tamaño T. Por ahora, simplemente estamos definiendo un ruido blanco, ¿no? Que es esperanza cero y varianza constante. Y además, si esto realmente funciona, entonces la esperanza matemática del residuo transformado también debería existir. Recuerden que hemos transformado los residuos porque los hemos restado respecto a un periodo de tiempo rezagado. Hemos encontrado la primera diferencia. Entonces, si la varianza del residuo original es esta, algo homocedástico, la varianza del residuo diferenciado va a ser equivalente a esta expresión, que para nosotros significa la varianza multiplicada por una matriz G. ¿Qué cosa es la matriz G? Por ahora, la matriz G es una matriz de tipo cuadrada y que tiene un nombre específico. Ahí se me acaba de ir el nombrecito que tiene la matriz esta. Idempotente, es una matriz de tipo idempotente. Y esa matriz idempotente, por lo tanto, es equivalente a un cuadrado, ¿no? De esta relación. Entonces, la matriz G se la puede calcular a partir de la multiplicación de D por D transpuesta. Y recuerden, cuando multiplico D por su transpuesta, pues encuentro un cuadrado. Y cuando es una matriz de tipo idempotente, pues el valor va a seguir saliendo el mismo. Y D, por lo tanto, se construye de esta forma. ¿Para qué sirve D? Pues D es la matriz que si yo la multiplico por una variable, me sale como resultado la primera diferencia. Por ejemplo, si yo multiplico acá el elemento V por la matriz D, me da como resultado la primera diferencia de V. Si en vez de V tengo X, entonces multiplico D por X, ¿qué me sale? La primera diferencia de X. Y si en vez de V tengo Z, multiplico D por Z, me va a salir la primera diferencia de Z. Entonces, esta matriz es la que me permite empezar a comprender de qué se trata las propiedades del primer paso. Y dado que ya hemos identificado que los residuos se comportan bien y se pueden diferenciar estos residuos, entonces podemos usar esta aproximación, esta de acá abajo, y para decir que una aproximación del valor omega se debe a esta ecuación, ¿no? Que es básicamente la varianza de
la variable instrumental multiplicada por la diferencia del residuo, ajustada por la varianza residual. Si esto es lo que nosotros podemos calcular, dada nuestra base de datos, entonces sabemos que esta es la aproximación de 1 sobre n por omega. Y dado que yo sé cuántos elementos n tengo, entonces puedo despejar omega. Y si logro conocer omega en este primer paso, entonces voy atrás un ratito, puedo estimarlo aquí y lo uso dentro de este elemento. Ya no va a ser un omega desconocido. Este omega se vuelve ahora estimado. Pero eso es la estimación vía un paso. Pero cuando nos dice que vamos a correr un modelo con 2 pasos, pues básicamente lo que estamos haciendo es estimar el valor omega, primero utilizando el estimador de delta V y luego utilizando delta V recién llegando a la estimación de omega estimado. Recuerden, la diferencia está entre que aquí yo ya conozco el valor de delta V, en cambio aquí lo estimo primero y luego de estimarlo recién puedo hacer una aproximación al valor omega. Por eso esto se denomina el estimador de 2 pasos, ¿no? Y lo que le pedimos al Stata que haga cuando le incluimos el two-step es justamente que en vez de suponer que conocemos el valor de delta V, que lo calcule y que cuando lo vaya a calcular, luego utilicemos esto como un estimador del valor omega. Y a veces al calcular este elemento, muchas veces podemos encontrar, por ejemplo, correcciones de la propia estimación. Y ese justamente puede ser el resultado de lo que acabamos de ver en el Stata, que no es lo mismo trabajar con un paso que con 2 pasos. Y además, a pesar de que no hay una prueba concluyente, normalmente se recomienda que usemos el de 2 pasos. ¿Ya? Entonces, esto es, chicos, lo que sucede cuando elegimos two-step estimator para el Arellano Bond. ¿Ok? Entonces, obviamente, como les dije, es un escenario algo diferente a lo que estamos acostumbrados en econometría lineal. Ese es un modelo de tipo aproximaciones probabilísticas y todo eso se llama el mundo de los momentos, ¿no? Los métodos de momentos. Bueno, aquí hay un poco más por si quieren ver otras cosas, pero luego lo revisamos más adelante. Por ahora, les repito, necesito que entiendan que estoy calculando este término, digamos alfa, digamos delta, y se debe a esta ecuación, que ustedes ya la conocen. Está afectada por los instrumentos, pero hay un valor omega que no lo conocemos. Y hay 2 formas de conocerlo. Forma 1 y, vía esto, la forma 2. Y de ahí salen las correcciones a nuestro estimador del método de momentos. Entonces, con esto, ¿no? Como primera diferencia lo que estamos haciendo, ahora ya podemos comparar justamente nuestros resultados, esto que nos sale en el Stata. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Correr el modelo con two-step, cuyos valores son ligeramente diferentes porque han sido ajustados, que correr el modelo sin two-step, que básicamente es este, solamente con robust. Los coeficientes se parecen bastante, pero hay ligeros ajustes justamente por el hecho de que estamos corrigiendo la estimación de los propios residuos del modelo. Y estos residuos corregidos, pues, se dieron cuenta, nos dan valores Z que son muy elevados. Hasta ahí. Lo que estamos viendo, chicos, es esta primera parte de nuestras diapositivas. Es justamente la estimación de un modelo que tiene, por ahora, variables exógenas. Quizás podemos correr este modelo de two-step, pero sin BCE, ¿ya? Y a ver si nos sale Sargan. Two-step. Ahí está. Y le ponemos Ted Sargan. Y bueno, ok. Nos dice que no funciona. ¿Ven? Entonces, solamente se aplica en la primera condición. Sargan no funciona cuando le aplico two-step. Lo mismo me sale si le pongo robust, por si acaso. Así que, ok, Sargan es nuestra primera prueba y a mí no me salió en este modelo. ¿Ya? Eso es lo Y que tengo les una pregunta. pido que hagan, chicos. Sí, dígame. Aquí en mi modelo, cuando aplico el BC Robust, me sale como la varianza es no simétrica o altamente singular y no me sale nada, digamos.
Problemas Decimos con la base de datos. Pues si te sale singular, ya sabes, es un problema de colinealidad. Siempre que las matrices sean singulares, es básicamente un problema de colinealidad. Algo ha pasado con nuestra base de datos que está provocando la colinealidad perfecta, ¿no? Recuerden que eso nos pasaba también en el Libius, pues a veces no nos damos cuenta, pues básicamente la base de datos la sacamos de fuente secundaria, pero quizás los que han elaborado la base de datos de fuente secundaria, pues han tenido algún tipo de problemas y han estimado la base de datos sobre alguna de las variables. Y cuando alguien estima una variable sobre otra y nosotros la usamos como nuestros regresores, pues podríamos tener problemas de colinealidad perfecta. Y Eso es lo también que... me pasa Ujú. una cosa, dicen igual con tu step, me dice que la matriz de covarianzas-varianzas no tiene rango completo, entonces que no está disponible, Ok, literal. Y cuando he tratado de buscar en esta tabla la razón, digamos, solo ujú. me redirecciona y me dice error de sintaxis, pero obviamente no es un error de sintaxis. Ah, ya. Bien, el rango completo, chicos, recordarán, es básicamente la capacidad de que la matriz de regresores tenga un espacio vectorial generado, o sea, que el número de filas y columnas sea linealmente independientes. Y si nos aparece justamente el comando, tal como lo indica Diego, de que, bueno, no el comando, el anuncio de que la matriz ya no es de rango completo, pues es un sinónimo de decirnos que tenemos colinealidad, de que alguna de las columnas, normalmente columnas, ¿no? Porque las filas son normalmente aleatorias, alguna de las columnas está generando el problema de la matriz singular. Debemos revisar otra vez la base de datos. Tengo igual una duda en base a eso, digamos. Ujú. Si todo el desarrollo de Arellano y Bond se basa en que, no, o sea, por lo que yo he entendido, estás tratando de encontrar no, o sea, correlación serial, y eso te permite utilizar las variables instrumentales, Así es, se ¿verdad? basa en eso. Ujú. Entonces, si tengo, si me sale al hacer mi test de A-Bond, que incluso tengo autocorrelación de grado 1, está bien, digamos, Sí, ahí está bien. encuentro Stack ¿por a qué? bond. Oh, a mí no me sale nada. Básicamente, lo que nosotros esperamos es que aparezca esto como no significativo, ¿no? Porque básicamente Ah, esperamos que sí queremos tener el tema de la autocorrelación de orden 1. Es normalmente por la propia construcción del modelo, ¿no? Cuando nosotros hemos escrito la primera ecuación, esa primera ecuación ya nos decía que por lo menos hacia aerodinámica, la variable y va a depender de y de menos 1. Entonces ya aparece una primera vinculación de tipo autorregresiva, la cual da automáticamente idea de decir que puedo tener autocorrelación residual de orden 1. Por eso, ya. el test de Arellano-Bond para verificar el tema de autocorrelación, efectivamente, este primer valor normalmente me sale, o sea, ni lo vemos, ni se lo identifica en realidad. Normalmente Mm. no se lo interpreta. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de no tener más de uno. Claro, si tengo ya mi autocorrelación en orden 2, ya no podría usar, digamos, el instrumento de... Correcto. ah, Tenemos y que ver tendría que siempre ir el bajando 2. y bajando y bajando años, digamos. Así es. Corregir el modelo. Ok. Entonces, digamos, si me saldría que existe autocorrelación de 1, 2, probaría 3, digamos. Y si 3 ya sale, ya tendría que replantearme no utilizar esta herramienta, digamos. Así Sí, es. como está. Ahí está. Justamente, chicos, lo que nos dice Diego es correcto. Es justamente una de las dudas que aparece en la estimación del estadístico Arellano-Bond, que como verán ustedes, básicamente nos está identificando si hay o no hay autocorrelación residual en el modelo. Y ojo, lo que le estoy respondiendo, chicos, es que este primer elemento es esperado. O sea, esperamos que eso evidentemente sea un valor mayor que 0.05. Es más, ni siquiera lo interpretamos. ¿Ve? Y ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Lo que sí nos interesa es que este valor, bueno, evidentemente,
podamos básicamente rechazarlo, porque nuestra hipótesis nos está diciendo que el test, ¿no? De que no tenemos correlación de primer orden, ¿no? O sea, no hay ACR. Y evidentemente no podemos rechazar esa hipótesis y estamos muy bien. Pero en el caso del 1, normalmente no se lo interpreta, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos inclusive la parte de ayuda del propio Stata, ¿no? Ni siquiera en el Stata nos aparece el 1. Sí nos explica el 2, el 3 y otros más. Pero por lo menos el 1 ya no se lo toma en cuenta. Y en la parte de los libros, igual, tal como creo que los he puesto al final de las diapositivas, están los estadísticos, pues el estadístico Avon también, evidentemente, solo busca identificar este valor. Dicen, perdón, ¿y si no saliera? O sea, es solo el de primer orden y el segundo, ¿no? Otra vez, el de primer orden ni lo observen, ¿no? No lo vamos a interpretar. El de segundo sí, ese sí nos interesa analizarlo con calma, ese tenemos que verlo así con pinzas, porque evidentemente ese segundo elemento es bastante complicado para nosotros. Recuerden, la hipótesis nula es que no hay autocorrelación de ese orden. Entonces, aquí no hay autocorrelación de orden 1 y no hay autocorrelación de orden 2. Es la hipótesis nula. Y la probabilidad, pues, efectivamente es alta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de estar en la hipótesis nula? Pues es bastante alta. Y por lo tanto, estamos bien con nuestro modelo. Si eso nos sale, digamos, muy pequeñito, pues ahí estamos rechazando la hipótesis nula y ya podríamos tener problemas. Y siempre que tengamos problemas de autocorrelación, ya sabemos que nuestros estimadores, pues, pueden estar insesgados, pero ya no son eficientes. Y tenemos que buscar quizás una nueva especificación del modelo y también algunas correcciones que las vamos a ir revisando con las extensiones del modelo de tipo dinámico. Porque le dicen a mí, o sea, cuando hice la tarea, no me aparecía la parte de segundo orden, solo la primera. Entonces interpreté como que no podía ni aceptar ni rechazar la hipótesis nula, pero no sabía cómo interpretar, o sea, bien. Ah, ya. No le ha salido, qué raro. Pues note que no hemos hecho nada raro. Bueno, estamos viendo quizás el elemento de acá. A ver, vamos a cambiar un poco, pues. Veamos, aumentemos más elementos en lags y veamos qué tanto más nos aparece. Por ahora estamos bien. A ver, creo que es este el modelo. No, no es este. Este. Veamos hasta 3. A ver, veamos si es que realmente con 3 podemos lograr alguna convergencia en el estadístico Bond. Ahí está. No, tampoco. Seguimos bien. Seguimos sin tener problemas de autocorrelación. Y si solo aplicamos 1, veamos así, con 1. No, en ninguno de los casos. Por lo menos en mi base de datos, en ningún caso tengo problemas de autocorrelación. Ya he hecho las variaciones que hemos analizado por ahora con el StatAbond y en ningún caso me aparece, ¿no? Y claro, el primero ni lo he revisado, solamente me preocupa por ver el segundo. Eso es. ¿Qué le salió a usted? ¿Es más o menos eso lo que le salió? ¿O es lo que podría probar, lo que le salió? Nayeli, ¿qué es lo No, que o sea, a estaba? mí lo que me salía era que en primer orden tenía los números, digamos, pero en segundo orden me aparecía directamente dos puntitos, o sea, no me aparecía ningún número. Ah, ya, como a mí hace rato. Bueno, le voy a mostrar lo que me salió hace rato a mí. Esto, así. Sí, así, Ah, ya, pero sí tenía números en primer orden. solo aquí. Sí. Bueno, pues cuando aparece esto es que no estamos cumpliendo con algunas de las condiciones del estadístico de Arellano-Bond. Siempre que nos aparezca este tipo de escenarios, cuando hay puntitos nada más, que nosotros no estamos cumpliendo con algunas de sus propias especificaciones. Pues miren, ni siquiera Sargan me salió aquí, ¿verdad? Eh, Quiere decir que quizás hemos aplicado algún comando que no correspondía para el Avon. Y según lo que les dejé, bueno, evidentemente Avon necesita robusts, ¿ya? Quizás si le quito robust me va a parecer lo mismo. Haremos la prueba.
Uno de los requisitos es que necesita robust. Mire, voy a quitar robust. Ya no hay robust. Corro el modelo TCR. Ya, ahí lo ven. Y le pongo stat abound. Y me dice, ok, necesito. Entonces, quizás en su estimación, revise por favor, quizás no puso robust. Y al no poner robust, ya estamos encontrando algún tipo de problemas. Listen, Sí. y si o sea, si nos pasa lo mismo, digamos, de los puntitos en Sargan, Es que usted puso robust. Les ya, o sea, para puse, Sargan quitamos el robust y para Abon ajá, tenemos que volver a poner. debemos poner, exactamente eso es. Y si estamos en la lámina 7 de la unidad 3, chicos, justamente eso les puse en la recomendación, esos tips que usa el Stata, que bueno, el Stata le encantan esos tips. Y ahí está. Cuando usemos Sargan, ya, no debemos utilizar robust porque nos van a aparecer puntitos. Se los he mostrado y justamente me salieron los puntitos. Pero cuando usemos stat-abound, requiere que estemos utilizando varianzas robustas. Y justamente sirve para identificar a hacer. Esa es la idea. Bueno, cualquier otra variación que aparezca, ya saben, no siempre depende de lo que haga el programa. A veces también depende, por ejemplo, de que tengamos quizás problemas en nuestra propia base de datos. A ver, con LAX2, ¿qué tal sale? Ahora, start abound, que no debería salirme, ¿verdad? Porque no le he puesto BC rows. Y ven, ok, me está rechazando. No me sale. Cualquier modelo de tipo panel normalmente requiere muchas restricciones adicionales. Recuerden lo que hemos visto en el segundo parcial, chicos. Un test bastante sencillo, ¿no? Un test de Hausman, por ejemplo, muchas veces era no calculable, ¿no? Y nos ha salido justamente que en Hausman, a pesar de que solamente comparamos los modelos, a veces por presencia de heteroscedasticidad, el test de Hausman simple y llanamente no se lo puedes calcular. Entonces había que hacer algunas correcciones y aplicar supuestos muy fuertes, como por ejemplo quitar la varianza, ¿no?, de la estimación de la propia ecuación de Hausman, o quizás mantenerla constante a esa varianza. Y solo así podíamos correr Hausman. Entonces, la explicación econométrica siempre es que no estamos cumpliendo con los requisitos del estadístico. ¿Ya? Entonces, lo mismo estaría pasando con los puntitos. Hace rato, cuando me salieron los puntitos, pues era básicamente porque algo mal yo estaba haciendo, ¿no? Y esa idea de estimar algo mal, pues evidentemente estaba provocando, a ver si me sale ahora los puntitos. Estaba saliendo esta. Ah, ok, miren, me salió. Le apliqué two-step, ¿no? Entonces, yo estoy aplicando mal mis comandos y al aplicar two-step y luego aplicar stat-sargan, pues evidentemente me dice, no se puede calcular. Y ahí está mi modelo. Y luego aplico stat-abound. Y voilà, miren. Estoy aplicando mal mi propia estimación, ¿no? Estoy quizás poniendo comandos donde no debería ponerlos. Y justo ahora he quitado robust, he quitado lags y le puse two-step. Y eso ha provocado que no corra ni sargan ni abound. Y eso justamente, bueno, eso sale con la práctica, ¿no, chicos? La idea de la econometría es que buscamos identificar algún tipo de escenarios de interés para explicar la realidad de nuestros modelos, pero también tenemos que hacer caso a lo que dice el programa. Y en este caso el STAT es bastante versátil desde ese punto de vista, porque nos pone justamente los problemas como estos y luego nos comenta que normalmente pasa esto cuando no cumplimos las propiedades matemáticas del estimador. ¿Ya? Así que esa es básicamente la conclusión de esta primera parte, chicos. A ver, ¿qué más podemos ver con esto? Pues, al margen de esa primera parte, estamos aquí. Ya sabemos que podemos correr justamente un modelo de tipo dinámico, pero solamente usando estas variables.
Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que en econometría, en economía, no en economía, en economía muchas variables no solamente son exógenas, o sea, no solamente aparecen así y ya. En economía, muchos modelos tienen también este tipo de variables predeterminadas. ¿No? De una predeterminada es algo así como una cuasi exógena. Creo que así es como se los he definido en las láminas, justo lo que vamos a analizar para el tercer parcial. Pero por lo menos por ahora, las predeterminadas son esas variables que, según el modelito de mercado que les mostré el día de ayer y que está, por si acaso, en la pizarra del curso, pues es esa variable que era exógena y que luego se volvió endógena, ¿se acuerdan? Entonces, esa variable predeterminada también puede ser utilizada para nuestra propia estimación. Y lo que tenemos que identificar es que no cambia mucho. El estadístico sigue siendo XTA bond, la variable de interés sigue siendo la primera que aparece por ahí. Los regresores pueden ser los que ustedes quieran, X1, 2, 3, etc. Si tengo lax 2 en adelante, incluyo el número de rezagos para la variable Y, o sea, para la variable de interés. Y luego, si quiero, puedo correr con two-step. Recuerden que es una recomendación, ¿no?, para mejorar la estimación de los coeficientes de los rezagos, two-step. Y también incluir, por ejemplo, pre. Ese término pre es muy importante porque está indicando que las variables que voy a incluir aquí, digamos 3, 4 o solamente 3 si quieren, esta variable pre es aquella identificada como predeterminada. Para que nosotros identifiquemos qué es una variable predeterminada, pues tenemos que desarrollar un marco teórico de referencia que nos permita justamente distinguir la predeterminada de la exógena. La exógena, ya saben, la idea básica es que su valor es completamente ajeno al modelo. En cambio, la predeterminada, pues en un mercado podría ser, por ejemplo, la variable, esa que forma parte del modelo, pero que es medio endógeno, ¿no? Le hemos incluido, por ejemplo, a esta variable predeterminada como si fuera la variable ingresos, ¿se acuerdan? Entonces, ahí aparecen variables, ¿no?, que no necesariamente son ajenas al modelo, cuyo dato está por ahí, sino que también pueden tener algún tipo de influencia. Y esa influencia hace que las variables predeterminadas sean también identificadas como cuasi, ¿no?, cuasi exógenas o medio exógenas, ¿ya? Si yo tengo un modelo entonces donde hay una variable que no es completamente exógena, entonces la puedo asumir como predeterminada, porque forma parte del modelo, aunque parte de su variación y medición depende de componentes ajenos al modelo. De ahí viene la cuasi exogeneidad. Y en este caso que no tiene robots, ¿se dan cuenta? No tiene robots, podemos correr el estadístico de Sargan, justamente para verificar si estas restricciones que le hemos puesto a la dinámica, pues son elementos que me permiten estimar algo más, ¿ya? Y justamente vamos a correr esto en el stata, que hasta aquí lo conocemos. Lo único que vamos a hacer es aumentar esto, aumentar las variables predeterminadas. Y vamos a ver, además, en el stata, qué variable podría ser la predeterminada. Ajá, me voy aquí. Pues aplico el comando zoom y pues aquí tengo que analizar bien cuál podría ser una predeterminada de mi modelo, suponiendo que mi modelo por ahora usa export, usa el pip y usa el tipo de cambio real. Quizás una variable que está mezclada entre estos podría ser el IPC. Entonces, si ese fuera el caso, mi modelo podría ser más o menos este. Siguiendo la lógica de la sintaxis de las láminas, primero ponemos XTABond, la variable de interés, que es export, los regresores, que son completamente exógenos. La primera prueba que nos dice, hagamos una aproximación por two-step, y luego el comando pre, ¿no? Y dentro de pre, las variables que para nosotros sean predeterminadas. En mi caso les dije, voy a suponer que una predeterminada es el precio interno. Pre y PC. No le he puesto lax, aquí podría haber puesto lax o aquí al final lax, porque voy a suponer que simplemente es una dinámica de un rezago de tiempo. Ahí está, ¿ven? Un rezago de tiempo nada más. Y en este caso, ¿no?, cuando tengo una variable predeterminada, pues evidentemente cambian los coeficientes de los otros elementos.
Sabemos que el primer rezago era 41, ¿se acuerdan? Y aquí era 42, si mal no recuerdo. Evidentemente ha cambiado. Pero, como estamos aplicando two-step, algo que también nos sale en este caso es que los valores son altamente significativos, por lo menos para estos dos elementos. Y la variable predeterminada, así como la he determinado en mi hipótesis teórica, pues por ahora es una variable significativa que explica el modelo. Y aquí sí es importante recordar lo que aparece en la lámina. Y nos dice, corra el estadístico Sargan. Porque como estoy incluyendo más elementos, quizás Sargan me avise algo más. Aunque medio raro, porque miren, ahora tengo 67 instrumentos. Oh, Sargan no se puede calcular en este caso. Creo que es por two-step. Voy a quitar two-step, chicos. Quito two-step. Ahora sí. Ahí va. Ya, ven, esto ha cambiado. 49, 33, sin el two-step. Esos ya no son sumamente grandes como antes, más bien son pequeños y hasta este me sale no significativo. Y ahora voy a analizar si es que estoy sobreidentificando mi modelo. Y bueno, mi modelo está bien. Básicamente me dice que como el valor es mayor que 0.05, pues básicamente mis elementos IV, mis variables instrumentales, pues no son válidos, ¿no? Pues mi modelo no está tan bien. Sigue estando con problemas igual que hace rato. Quizás aumentar 2 lags podría darme algún tipo de resultado, quizás. Aumentamos lags 2. Veamos qué pasa. Y el estadístico Sargan. Y no. Hay una sobreidentificación otra vez, ¿no? Estamos sobreidentificando. Y recuerden, siempre que hay sobreidentificación es porque sabíamos que este valor es demasiado grande en comparación con los datos disponibles acá. Y hay sobreidentificación. Dicen, entonces, ya no usamos con two-step en este caso, ¿verdad? Sí, miren, no me corre two-step Sargan. Two-steps corre con Abont, pero no con Sargan. A mí sí me corría corre. sí, con two-step también. ¿Les corre? O sea, Sí, a pero mí se me corría, pero me salía después el... te dice que no Sí, hagas me salía caso a lo uno. que te diga. Diego, perdón. Que sí te corre, pero te dice que no hagas caso a lo que te dice, porque el test tiende a no 100%. rechazar. Pero aparte, quisiera saber, cuando haces tu step y tratas de hacer el test de Sargan, independiente de que te salgan resultados o no, a veces te sale un mensaje de que algunas variables han sido dropeadas. ¿Qué significa eso? Porque me sale bastante seguido. ¿Han sido qué, perdón? Dropped, como, no sé cómo traducir eso en español. DDOP, drop. Dropped, sí, como el participio, como que han sido eliminadas, ¿no? Ah, ya, ok. De eso se refiere, porque acá una vez que he usado two-step, ni siquiera two-step, creo que he usado, ¿ves? No he usado two-step, he usado el Robust y me dice el test de Arellano y Bond no se puede hacer con variables eliminadas. ¿Cuándo he incluido ese Robust? Igual me aparece en two-step A ver, con Robust. sí, dame un segundito, estoy buscando la idea del... Pues hay sesgos que te pueden aparecer cuando aplicas tu step. Pues no sé, a ver, ¿qué te habría salido? ¿Puedes mostrar la pantalla? Porque no se me ocurre qué significa eso. Diego. Perdón, Lisa, estaba hablando con el micrófono. Ah, ya. Sí, estoy confundida. Ok, a ver, sí, me pasa a veces. Me avisa cuando se vea. Pues. Ya se ve. ¿Ya está? Sí, sí, se ve muy bien. Ok. Me ha pasado en dos ocasiones. Déjame ver.
aquí está la primera vez que me ha aparecido, pero sí me ha calculado valores y es cuando he usado Robust la primera vez. Igual, a pesar de tener todos estos estadísticos y Wow, puntitos. probabilidades, puntitos, me ha calculado el Ujú. valor, pero me sale este mensaje. Y luego me ha vuelto a pasar Ya. acá. No sabía, no pasó. No, no, creo que solo ahí. Sí, Ah, solo ya. ahí, pero creo que ahorita he visto que a usted le ha salido ese mensaje, ese dato. Pero sí, es este, este mensaje que no entiendo. Ah, ya. Bueno, normalmente drop lo que hace es algo así como abrir ventanas adicionales. O sea, drop en Stata y además también en muchos programas de econometría hace referencia a que estamos incluyendo algún tipo de sesgo hacia abajo o quizás la variable está siendo dividida. ¿Ya? Por ejemplo, esto que tú ves en tu propia pantalla, ¿ves la parte izquierda del Word? O sea, vámonos simplemente al concepto de drop. Básicamente, eso que tú ves en la parte izquierda, recuperar documentos y demás, si haces clic sobre cualquiera de estos, te aparece un mensaje hacia abajo. Significa que tu comando de tu Word automáticamente se está subdividiendo en otros escenarios, ¿no? Y eso se llama drop. Y en tu caso, Ok. pues justamente aparece ese comando, drop. No, o sea, esa denominación, dropped variables. Básicamente Ujú. podría ser que está apareciendo algo con el elemento drop. La verdad no lo tengo a mano, no sé qué significará el drop, ¿no? Así que difícilmente estoy buscando en todos mis elementos algo parecido a drop, pero no me sale. Ok, ya. Sí, no, vamos a revisarlo para después, pero por ahora, a ver, creo que no me ha salido, estoy buscando aquí en mi, Ya salió, solo que he visto que usted a no me ver, salió. a ver, seguimos con tu pantalla, creo. Voy a poner mi pantalla ahora, Ah, ¿ya? Voy a buscar a ver qué salió, pero no, no se me ocurre responderte ahora algo. La verdad, podría equivocarme si te digo algo. ¿Dónde está drop? Pero ojo, normalmente drop es esto. Aquí está. No se puede calcular, ¿no? Ahí está. Pues evidentemente hace referencia a un problema ahí de... estaba igual el comando de robusto Ujú, y los estimadores de Arellano, bueno, digamos, y eso parece que genera algún problema, pero no he encontrado, he buscado, pero no encontré respuesta. ya. Pues cuando usamos el comando drop es para eliminar variables. Entonces, en este caso justamente nos está indicando eso. Pues quizás se han eliminado algún tipo de variables al momento de estimar el test de Sargan y eso está provocando que no cumplamos con todo esto. ¿Ya? Drop, el comando drop en help drop es justamente eliminar variables. Y miren, quizás es por esto, ¿no? Yo tengo ahí algo omitido, por lo cual no me permite generar. Voy a correr este modelo y vamos a ver qué pasa. Solo para hacer la prueba con el tema drop. Al final voy a poner no constant. Ya ven, no hay constante. Y ahora le pongo start Sargan. Voilà. Eso es el problema. No se puede correr Sargan cuando tengo variables omitidas o eliminadas. De ahí viene el dropped variables. Pero en este caso, evidentemente, mi modelo tampoco es interesante. ¿Me entienden, chicos, lo que ha pasado? Hace rato, miren, nos aparece ese mensaje y vuelvo al mensaje. Aquí está. Y el stata siempre utiliza drop o dropped para eliminar elementos, eliminar variables. Y nos está diciendo que, bueno, no puede calcular el test de Sargan cuando hay variables eliminadas. Y esa es una variable eliminada. Entonces, lo que estoy haciendo es probar si realmente
se debe a esto, el que no corra Sargan. Y si se fijan aquí abajo, pues eso pasa. He corrido el modelo, pero le he pedido que no calcule la constante porque sé que se va a eliminar. Entonces, sin constante. Y automáticamente sale el modelo, pero sin la constante. Entonces, no hay algo que diga que está omitido. Y como no está omitido, entonces ahora sí corre el test de Sargan. Eso es Diego. Dicen, una pregunta. Dime. Ok, gracias. Sí, te escucho, Marco. Mi pregunta es, si nos aparece que tenemos autocorrelación, ¿cómo podríamos corregirlo? La técnica de la autocorrelación por ahora es añadir más variables rezagadas. Esa es la primera opción. ¿Te acuerdas lo que hacíamos en econometría de series de tiempo? Como tengo el problema de la autocorrelación residual, digamos de orden 1, orden 2, etcétera, podemos eliminar todo esto justamente incluyendo más rezagos de la variable. Y eso automáticamente debería moldear la autocorrelación residual. Y esa es justamente la alternativa número 1. Pero si aún así no podemos eliminar el problema de la autocorrelación residual, pues deberíamos, por ejemplo, buscar algún tipo de quizás de aplicaciones o entender mejor la ecuación que estamos escribiendo. No se olviden que por ahora nuestras ecuaciones son básicamente diferenciadas, ¿no? Entonces, quizás esa diferencia que hemos aplicado no es muy interesante. Y en el peor de los casos, eso se los pongo como tercera alternativa, ya saben, primera es aumentar las variables rezagadas. La segunda quizás es revisar la propia ecuación, ¿no? Porque quizás en la ecuación tengo algún problema. Pero si ninguno de los dos casos funciona, la tercera alternativa sería no usar Arellano-Bond, ¿no? Quizás usar la ecuación, bueno, el comando ese de diferencias que les mostré, que es justamente el siguiente paso luego de entender el tema de Arellano-Bond. Esas son las alternativas que por ahora tenemos. Y si aún así, teniendo diferencias, teniendo variables en nivel, sigo teniendo problemas de autocorrelación, pues habría que buscar quizás los estimadores más complejos, ¿no? Como en este caso el estimador denominado XT-Bond2. Eso es lo que por ahora podemos tener como respuesta, ¿no? No hay, por ejemplo, no hay una corrección de la autocorrelación de forma directa, o sea, no hay un comando como en el curso anterior, cuando veíamos el tema de datos de panel simples, ahí automáticamente podíamos corregir, ¿no? Por los comandos respectivos. En este caso, lastimosamente, no hay todavía. Solo nos aparece, por ejemplo, el correr el modelo con algún tipo de comandos diferentes. Por ejemplo, esto que les decía, con diferencias, podría ser más o menos lo siguiente. Mira, un comando adicional, dado que esto, digamos, no me sirve, un comando podría ser más o menos este. En vez de escribir XT-Bond, voy a escribir XT, pero con diferenciales en un sistema de modelo de momentos. ¿Ya? Entonces tengo todo esto. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con este modelo. Ahí está. Y luego corremos, como hemos puesto robust. Ah, no puse robust, quizás no corra. Ok, necesito robust. Voy a correr con robust. Bueno, lo quito un ratito eso. VCE robust. Ya, ahí me sale. Y luego le aplicamos justamente el otro comando. El stat a bond. Y ahí va. Pues mi modelo sigue siendo, no tiene correlación. Voy a comparar este resultado, ¿ya? Con uno que sería solamente de un estimador Arellano-Bond. ¿Ya? Entonces, en vez de utilizar más diferenciales, ponemos el A-Bond, el común que conocemos, y luego el stat A-Bond.
Bueno, veo aquí que tengo 24 y 28. Veamos si ha cambiado. Ha bajado un 28 y poco, Liz. 25. Se ha cambiado un poquito. Pues eso es lo que por ahora tenemos como alternativas, ¿no? Los comandos. Y este comando efectivamente hace referencia a algún tipo específico de ecuación. Por ahora el que conocemos es el Abond. Este otro, básicamente utiliza otro tipo de cálculo de los instrumentos y que normalmente utiliza instrumentos diferenciados e instrumentos medidos en nivel, ¿no? A diferencia de este, que normalmente solo utiliza los diferenciados y ya. Entonces, utilizando este tipo de escenarios, ¿no? Sí vemos algún tipo de cambios acá. Eso es lo que podemos revisar por ahora. No hay un comando que nos solucione el problema. Perfecto. Gracias, Liz. Aumentaré 3 para ver si es que solucionamos. Veamos. Y no, no solucionamos con 3. Esto es, chicos. Su examen va a ser solamente hasta la lámina 7, ¿ya? Si están copiándome ahí junto con la lámina, hasta las 7 llegamos, que es justamente el estadístico Abond. De hecho, la lámina 8 sigue siendo Abond, solo que ahora nos incluye, por ejemplo, variables predeterminadas. Pero eso depende, por si acaso, del modelo teórico que nosotros tengamos. Esta lámina número 8 normalmente se utiliza para probar hipótesis teóricas. Es como cuando ustedes vayan a hacer sus tesis de grado. Y en la tesis de grado, evidentemente, pueden ustedes estar interesados en verificar si es que cierto grupo de variables tiene cierto tipo de comportamiento. Quizás si las variables pueden ser o no identificadas como predeterminadas, como exógenas o inclusive como endógenas. ¿Ya? Eso no altera la estimación del comando Abond. O sea, esto que les mostré en estas láminas. En todos los casos, miren, siempre estamos partiendo de este comando, que para todos los casos es casi el mismo. Solamente estamos corrigiendo el hecho de aplicar robust o aplicar two-step, dependiendo a si voy a utilizar Sargan o voy a utilizar Abond. Pero el hecho de incluir endógenas, ¿ya? Recuerden, no forma parte del modelo, sino forma parte de la investigación que estemos haciendo. Ustedes son los que indican cuándo hay endógenas. Ustedes son los que indican cuándo hay predeterminadas. Y también ustedes son los que indican cuándo hay exógenas nada más. Y a pesar de que tenemos estas tres condiciones, entre exógenas, predeterminadas y endógenas, a veces también podemos correr modelos que sean, por ejemplo, mixtos, ¿no? Un modelo mixto, por ejemplo, puede incluir, eso todavía no, lo vemos después. No los puse. Podemos incluir, por ejemplo, en algún caso, así, un modelo de esa naturaleza, el más básico, pero le incluimos, por ejemplo, predeterminadas y también le incluimos variables de tipo endógenas, ¿ya? El comando básico es este. Lo que me interesa que ustedes entiendan en econometría es esto. Lo demás son complementos, ¿no? Y son justamente complementos que ustedes van a ir incluyendo de a poquito dentro de sus propios modelos. Por ejemplo, ya les he mostrado que incluimos esto y la regresión sale pues igual, ¿no? Incluir el elemento pre no afecta necesariamente algo más en el modelo. Sabemos que va a generar cambios en las varianzas, sabemos que va a cambiar también los grados de libertad porque tengo más regresores calculados y eso evidentemente va a condicionar algo de los resultados. Pero, pues, el hecho de incluirla como pre es más parte de la definición del investigador antes que de la definición del propio modelo, porque el modelo sigue siendo XT-Abond. Y lo mismo acá, ¿no? En la diapositiva 9, incluir endógenas, si la incluimos van a darse cuenta que el hecho de poner endoc no afecta necesariamente la propia estimación del modelo. Por ejemplo, hagamos esto más con endoc y vamos a ver que el stata pues lo calcula y evidentemente hay algunos cambios por ahí, pero no son tan grandes esos cambios. Teníamos por aquí el pre, este era el pre, este era el pre. Ahí está. Cuando tengo variables predeterminadas, es que yo tengo que analizar bien cuándo va a ser predeterminada mi variable, ¿no? Y solo yo sé cuándo va a ser predeterminada. La calculo y tengo que tener luego la capacidad de ir explicando. Aquí está la predeterminada.
Y notarán que pues no ha cambiado mucho lo demás. Casi los coeficientes son muy parecidos. De 42 pasó a 49, de 31 a 33, etc. Y luego ponemos, en vez de pre, pues ponemos endoc. En vez de pre, le ponemos endoc, que hace referencia al comando de las endógenas, y simplemente enter. Ahí está. ¿Se dan cuenta? El modelo solo ha cambiado ligeramente esto. Creo que estos valores de acá ni han cambiado. Y además, el modelo, o sea, nos permite incluir otros componentes. Por ejemplo, tengo aquí pre, el IPC, y puedo tener endoc, quizás población. Entonces, incluyo tanto pre como endoc dentro del propio modelo, porque yo sé que estoy probando esa teoría. Calculamos y ya está. Ahí está la pre y aquí está la endoc. Y evidentemente algo pasó con el modelo. Eso es, chicos, el estimador de Arellano-Bond. Se basa sobre todo en que nosotros tenemos que entender bien qué variables estamos seleccionando, cómo las identificamos, ¿no? Como las pre o como las endoc, o quizás solamente son exógenas, como estas dos de acá. Ese diseño es propio de cada persona. ¿Ya? Y también, ojo, por ahora solo tenemos dos estadísticos. El estadístico Sargan, ¿ya? Que básicamente me permite identificar si mi modelo está con instrumentos adecuados, con número de instrumentos adecuados, y también el estadístico Bond, ¿no? Que nos busca el problema de correlación residual. Y hasta ahí llegamos. Ese sería nuestro examen, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Sería Arellano Bond solamente o entraría efectos aleatorios más? Bueno, efectos aleatorios entra también, claro. Todo lo que hemos visto después del examen del primer parcial. Lo bueno, chicos, es que tienen todo en videos, ¿ya? Para que lo podamos revisar con calma. Y además está por fechas. Después del primer parcial, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy es su examen del día de mañana. Lo único que les voy a pedir, chicos, es que tengan a mano su base de datos, la misma que han usado para el primer parcial. Y también revisen, por favor, esto de los videos y también los apuntes que hemos generado en la pizarra electrónica. Sobre la base de todo eso va a ser su examen el día de mañana. Tienen varias actividades que han ido haciendo, por si acaso. Espero los hayan cumplido, porque voy a ponerme a revisar esas actividades y vamos a ir generando la nota del 40%, chicos, ¿ya? Si es que alguien no presentó algo, es hoy su último día, por favor. Y así de tal forma de que lo pueda cerrar todo y pueda corregir y elevar la nota después de, así también, con más prontitud que la del primer parcial. Bien, chicos, ahora, a partir de ahora, tribuna libre. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Lo vas a subir la clase de hoy más, Lisen? Sí, apenas terminemos esta, la convierto a MP4 y la subo a YouTube. Ok, gracias, sí. Nada que... Porfa, Listen, y el link no sé si pudiera pasarlo Pablo, al grupo de perdón. WhatsApp más. Sí, Pablo, entiendo tu caso. Sí, te lo paso en breve. Muchas gracias. Listen, yo tengo una pregunta más, por favor. Sí, claro. Del comando xtibrec, casi de los primeros que hicimos ayer. Variables instrumentales. Sí, mi pregunta es, para la significancia del modelo, ¿tomamos en cuenta la probabilidad chi cuadrado o la probabilidad f que nos aparece abajo? ¿Verdad? Sí, ese. Ok, bueno, este es un modelo típico de dato de panel, ¿ya? Este no es un panel dinámico para empezar. Entonces tenemos que leerlo como si fuera un modelo de efectos fijos que está utilizando variables instrumentales, ¿ya? Entonces, cuando veíamos justamente este tipo de escenarios, sabemos que aquí arriba ya no aparece un F, ¿se acuerdan? Ahora el F ha sido sustituido con WALT. Y es porque justamente estamos hablando ahora de variables instrumentales. Por lo tanto, el test de WALT
nos está midiendo la significancia grupal de los elementos de la regresión, ¿no? Y por lo tanto, esto sí lo tenemos que interpretar. Pero además, recuerden que hay un segundo tipo de test, donde ese test es F, evidentemente, y que nos está indicando si es que existe, ¿no?, la significancia respectiva del modelo, considerando esta fuente de aleatoriedad. ¿Ya? Así que ambos son importantes. Recuerden, cuando no usábamos variables instrumentales, este no era Wald, era Fisher. Y tenía Fisher 1 aquí arriba y el Fisher 2, ¿se acuerdan? En cambio, al incluir ese elemento, desaparece el Fisher de acá arriba y nos queda Wald. Y este sí, lo interpretamos como la significancia grupal. Y el de acá abajo lo interpretamos como la relación de esa aleatoriedad del modelo de efectos fijos. O sea, ambos los interpretamos. Y lo bueno es que la interpretación básicamente es la misma que nosotros conocemos. Si el valor es menor que 0.05, el grupo de variables, pues, es estadísticamente significativo. Bajo la prueba de Wald, ¿no?, que es la aproximación a una Fisher común de los modelos simples, y bajo la prueba Fisher, tomando en cuenta la aleatoriedad individual del panel. ¿Ya? Así que ambos los tenemos que interpretar. ¿Ya? Gracias, Licen. No, ¿de qué, Marco? Bueno, chicos, los dejo libres entonces ahora. Voy a ponerme a convertir el video este y revisen, chicos, los apuntes que tenemos. Aprovechen estos 15 minutitos para revisar las cosas que hemos visto en los últimos 7 clases. Básicamente son 7 con hoy. Y sobre eso es que vamos a dar nuestro examen mañana. ¿Ya? Y por favor, otra vez les repito, solo necesito que mañana estén con su base de datos ahí disponible para luego ya correr algunas opciones que les voy a pedir. ¿Listo? ¿La del examen, ¿no, Licen? Sí, para mañana. Sí, correcto, la del primer parcial, la misma. Gracias. Ok. Listo, jóvenes, los dejo entonces aquí. Nos vemos mañana. Voy a trabajar en gabinete por esos 15 minutitos. Ustedes aprovechen también esos 15 minutos para revisar lo que tenemos. Que les vaya bien, chicos. Hasta mañana. Listo, Licen, gracias. Hasta mañana. Gracias, Lisa. Mañana. Hasta mañana. Gracias, Licen. Hasta mañana. Listo.